«Muévete. Deja de comportarte como una niña», gritaba mi padre mientras yo yacía inmóvil en el suelo. Mi hermano permanecía de pie, con una sonrisa de suficiencia, mientras mi madre me acusaba de arruinar su celebración. Pero cuando una invitada, que resultó ser médico, notó que no podía mover las piernas, su rostro cambió y el murmullo festivo del asado se convirtió en un silencio helado. La resonancia magnética lo confirmaría todo. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años. Todavía recuerdo aquel día como si fuera una película que se repite en mi mente, cuadro por cuadro. El día en que mi cuerpo se adormeció de la cintura para abajo. El día en que mi hermano Mateo me observaba, regodeándose en su cruel broma, mientras yo yacía inerte sobre las frías baldosas de mármol. El día en que mi padre, Ricardo, gritó: «¡Levántate, Sofía! ¡No montes una escena!». Y mi madre, Isabel, me siseó que estaba arruinando el día más importante de Mateo. No sospechaban que su desdén por mi sufrimiento estaba a punto de convertirlos en criminales. Crecer en la familia Valdivia era como vivir en un palacio de cristal exquisitamente decorado, pero con la constante amenaza de que cualquier paso en falso lo haría añicos. Desde fuera, éramos la estampa de la perfección argentina. La estancia La Inmaculada, a las afueras de Buenos Aires, un paraíso de hectáreas verdes, caballos de pura sangre y un linaje que se remontaba a los fundadores de la patria. Mi padre, Ricardo Valdivia, era el patriarca, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación. No era alto, pero su cuerpo era macizo, forjado por años de montar a caballo y dirigir con mano de hierro un imperio agropecuario. Para él, las emociones eran un lujo innecesario, una debilidad que el campo no perdonaba. Su mantra, heredado de generaciones de terratenientes, era que el dolor era simplemente una distracción del deber. Y ese credo tóxico lo inculcó en sus hijos, especialmente en su primogénito, Mateo. Sofía, tienes que ser más fuerte. Era el estribillo de mi infancia. Ya fuera por una rodilla raspada, un corazón adolescente roto o una gripe que me dejaba en cama, su reacción era siempre la misma: minimizar, desestimar, seguir adelante. Mi madre, Isabel, no era mucho mejor. Aunque a veces, en la intimidad de mi cuarto, podía vislumbrar un destello de genuina preocupación en sus ojos, su lealtad inquebrantable pertenecía a mi padre y, por extensión, a Mateo. Era una mujer de una elegancia estudiada, cuya principal ocupación era mantener las apariencias, tejer alianzas sociales y asegurarse de que el frágil equilibrio de nuestro hogar nunca se viera perturbado. Si reconocer mi dolor significaba amenazar ese equilibrio, ella siempre elegía la negación. Tu hermano jamás se quejaría por una tontería así, solía decir, trazando comparaciones que dolían más que cualquier herida física. Y luego estaba Mateo, mi hermano mayor, 4 años mayor que yo, ahora con 33. Había sido el niño de oro toda su vida, el hijo que no podía hacer nada mal a los ojos de nuestros padres. Carismático a su manera, con el encanto rudo del hombre de campo y la astucia del empresario, Mateo aprendió desde muy joven que podía salirse con la suya siempre que mantuviera la fachada de heredero perfecto. Todavía recuerdo cuando yo tenía 8 años, y él 12. Me empujó desde lo alto del pajar en el granero. Caí sobre un montón de heno, pero me torcí el tobillo de mala manera. Cuando llegué a la casa principal cojeando y llorando, Mateo ya les había contado a nuestros padres que me había resbalado por torpe. Le creyeron sin dudarlo. En el consultorio del médico del pueblo, mi padre me sermoneó sobre la importancia de mirar por dónde pisaba, mientras mi madre se preocupaba por si el incidente llegaría a oídos de las familias vecinas. Ni una sola vez consideraron que Mateo podría haber mentido. Este patrón de comportamiento se repitió a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Mateo me atormentaba con bromas que siempre cruzaban la línea de la crueldad,
y mis padres o bien ignoraban su conducta o me culpaban a mí por provocarlo. Cuando tenía 15 años, sabiendo que tenía un miedo atroz a las tormentas eléctricas, me encerró en la bodega de vinos durante una de las peores tempestades del año. Cuando finalmente logré salir, temblando y empapada en sudor frío, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 17, saboteó mi proyecto final de arte, una serie de fotografías que había tardado meses en preparar, velando los negativos la noche antes de la entrega. Mis padres dijeron que debería haber sido más organizada y no dejar las cosas para el último momento. En cuanto cumplí los 18, escapé. Me mudé a Buenos Aires para estudiar Bellas Artes, un acto de rebelión que mi padre consideró una extravagancia inútil. Me instalé en un pequeño apartamento en San Telmo. Construí mi propia vida. Me hice un nombre como pintora emergente. Encontré amigos que realmente se preocupaban por mi bienestar y comencé una terapia para desentrañar los nudos de mi crianza. Pero los lazos familiares, especialmente en una cultura como la nuestra, son difíciles de cortar por completo. Por mucho que intentara establecer límites, el peso de la culpa y la obligación siempre me arrastraba de vuelta a su órbita. Por eso, cuando mi madre llamó e insistió en que asistiera a la celebración por el último gran negocio de Mateo, un acuerdo de exportación que consolidaría su posición como futuro líder de la empresa, acepté a regañadientes. Hacía casi un año que no los veía, y una pequeña y tonta parte de mí albergaba la esperanza de que el tiempo y la distancia hubieran suavizado las cosas. Significaría tanto para tu hermano que estuvieras aquí, Sophie, dijo mi madre con esa voz melosa que usaba para manipular. Será un gran asado en la estancia. Vendrá gente muy importante. Tu padre quiere que la familia se muestre unida. Gente importante. Esa era la clave. No se trataba de mí ni de Mateo. Se trataba de la imagen. La idea de pasar un día entero rodeada de empresarios aduladores y las esposas trofeo de los amigos de Mateo me revolvía el estómago, pero se me habían acabado las excusas. Está bien, mamá. Iré, concedí, lamentando mi decisión al instante. Maravilloso, querida. Y, por favor, ponte algo elegante. Ya sabes lo importante que es la presentación para tu padre. El comentario fue una pullita, como siempre. Mi madre sabía que mi estilo se había vuelto más bohemio, que había cambiado los vestidos de diseño que ella aprobaba por ropa que me permitía sentirme yo misma. Era un pequeño acto de rebeldía, pero en el universo de los Valdivia, cualquier desviación de sus expectativas era una ofensa capital. Colgué el teléfono e intenté prepararme mentalmente para lo que me esperaba. Mi plan era simple: llegar, sonreír educadamente, entregarle a Mateo una botella de vino caro como regalo y escabullirme tan pronto como fuera socialmente aceptable. Podía soportar un día de incomodidad a cambio de varios meses de paz. No podía saber que ese asado sería la última vez que caminaría por mis propios medios, que la situación se descontrolaría hasta un punto de no retorno, que la negativa de mis padres a tomarse en serio mi dolor cruzaría la línea de la negligencia emocional a la negligencia criminal. Hice una pequeña maleta, decidiendo quedarme en la antigua casa de huéspedes en lugar de en mi habitación de la infancia. Incluso ese pequeño límite era importante para mí, un recordatorio de que ya no estaba bajo su control. Elegí un vestido que sabía que pasaría la inspección de mi madre, pero que aún me permitía sentirme yo misma. Un vestido largo de lino color terracota, sandalias planas de cuero y mi pelo suelto, como a ellos no les gustaba. El viaje de 2 horas desde la ciudad al campo fue un ejercicio de meditación forzada. Respiraciones profundas. Visualizaciones. Recordatorios de que era una adulta y podía irme si las cosas se ponían demasiado feas. Pero ninguna terapia del mundo podría haberme preparado para lo que me esperaba. Ninguna respiración profunda podría haber evitado la catástrofe que estaba a punto de desatarse, ni curar las cicatrices físicas y emocionales que le seguirían.
Llegué a la Inmaculada poco después del mediodía. El camino de entrada, flanqueado por eucaliptos centenarios, ya estaba lleno de camionetas de lujo y coches importados. Reconocí varios, incluido el BMW Deportivo de Santiago, el mejor amigo de Mateo, un hombre cuya crueldad juvenil rivalizaba con la de mi hermano. Mi madre me recibió en la puerta principal con un beso al aire y una mirada que me comunicó que mi atuendo había sido aprobado, aunque por los pelos. Sofía, por fin llegas. Todos están en la galería, dijo, guiándome a través de la casa. El aire ya olía a leña y carne asándose. La galería era el orgullo de mi padre, una amplia terraza cubierta con vistas a los campos interminables. El suelo, de mármol travertino recién pulido, brillaba bajo el sol del mediodía. Unas 50 personas, en su mayoría hombres con camisas de lino y mujeres con vestidos de verano, charlaban en grupos, con copas de Malbec en la mano. Mi padre presidía la parrilla, moviendo los cortes de carne con la precisión de un cirujano. Mateo era el centro de atención, por supuesto, rodeado de su séquito habitual. Sostenía una copa de champán, gesticulando ampliamente mientras contaba alguna historia, sin duda exagerada, sobre su proeza empresarial. Había engordado un poco desde la última vez que lo vi. Su físico, antes atlético, ahora delataba una vida de buenos asados y pocas preocupaciones. Cuando me vio, se separó de su grupo y se acercó con el entusiasmo artificial de quien se siente obligado a saludar a un pariente lejano. «Hermanita, decidiste honrarnos con tu presencia», dijo. Sus palabras eran amigables, pero su mirada era fría. Me dio un abrazo que fue más una demostración de fuerza que un gesto de afecto, recordándome la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante décadas. «Felicitaciones por el negocio, Mateo», respondí, liberándome de su agarre tan rápido como pude. «El viejo está que no cabe en sí de orgullo», dijo, señalando con la cabeza hacia mi padre. Hasta mandó a pulir el mármol de la galería para la ocasión. Costó una fortuna, pero dice que el éxito hay que celebrarlo como se debe. De nuevo, la comparación no dicha. El dinero nunca era un problema cuando se trataba de celebrar los logros de Mateo. Mis necesidades, en cambio, siempre se consideraban un gasto superfluo. Me excusé para buscar una bebida, optando por un vaso de agua con gas. La experiencia me había enseñado que necesitaba mantener la mente despejada para no ser más vulnerable a sus manipulaciones. Durante la siguiente hora, logré evitar el contacto directo con mi familia, entablando conversaciones educadas con otros invitados. Había algunas esposas y novias que parecían sentirse tan fuera de lugar como yo en esa atmósfera cada vez más cargada de testosterona, y formamos una silenciosa alianza de forasteras. Pero a medida que avanzaba la tarde y el alcohol fluía con más generosidad, sentí cómo cambiaba la energía. Mateo y sus amigos se volvieron más ruidosos, su comportamiento más bravucón. Empezaron a recordar anécdotas de la infancia, historias que inevitablemente implicaban la humillación de alguien a quien consideraban inferior. Finalmente, como era de esperar, Mateo centró su atención en mí. «Che, ¿se acuerdan de la vez que convencimos a Sofía de que el pozo de agua estaba lleno de serpientes?», gritó, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Estuvo una semana sin querer salir de la casa. Sus amigos estallaron en carcajadas. Sentí cómo mis mejillas ardían con la familiar mezcla de vergüenza y rabia. Yo tenía 10 años. El pozo de agua era un aljibe antiguo y profundo. El miedo fue real, como las pesadillas que le siguieron. O la vez que le escondimos los pinceles antes de su primera exposición en el colegio, añadió Santiago, dándose una palmada en el muslo, como si ese acto de mezquindad fuera el colmo de la comedia. Esa vez tenía 16. Tuve que presentar mi trabajo sin terminar. Mis padres me dijeron que era una lección sobre la responsabilidad. Respiré hondo y empecé a recoger mis cosas discretamente. Había llegado a mi límite. Ninguna obligación familiar valía la pena someterme a esa humillación pública. Pero cuando me di la vuelta para irme, Mateo me interceptó. «¿Ya te vas?»,
Pero si la fiesta recién empieza. Su aliento olía a vino y su habla era ligeramente pastosa. Estaba borracho, lo que siempre lo hacía más impredecible, más peligroso. Tengo un largo viaje de vuelta, dije con firmeza, intentando rodearlo. Pero Mateo me bloqueó el paso. Dale, hermanita, relájate. Tómate una copa con nosotros. Por los viejos tiempos. Conocía esa rutina. La camaradería forzada que inevitablemente conducía a algún tipo de burla o escarnio. Había caído en esa trampa demasiadas veces en el pasado. No, gracias, Mateo. De verdad, tengo que irme. Su rostro se endureció. La máscara de amabilidad cayó, revelando la crueldad que había debajo. Siempre la misma agua fiestas. Algunas cosas nunca cambian. Me alejé, dirigiéndome hacia la puerta que daba al interior de la casa. Solo necesitaba coger mi bolso del salón, despedirme rápidamente de mis padres y escapar de ese ambiente tóxico. Pero el destino, o quizás la malicia de Mateo, tenía otros planes. Para llegar a la puerta, tenía que cruzar la parte central de la galería, la zona más transitada. Cuando pisé las baldosas de mármol, sentí inmediatamente que algo no estaba bien. La superficie estaba extrañamente resbaladiza bajo mis sandalias. Miré hacia abajo y noté un ligero brillo, casi imperceptible, sobre la piedra veteada. En ese instante, supe lo que iba a pasar, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Mi pie derecho se deslizó hacia adelante con una velocidad violenta, desequilibrándome por completo. Intenté aferrarme a algo, agitando los brazos en el aire, pero la superficie era demasiado resbaladiza, demasiado deliberadamente traicionera. Mi otra pierna también cedió, y sentí que mi cuerpo se precipitaba hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse. Vi los rostros de Mateo y sus amigos, una mezcla de expectación y diversión cruel. Vi a mi padre volverse desde la parrilla, con el ceño fruncido. Vi a mi madre interrumpir su conversación con otra invitada. Y entonces, el impacto. No fue contra el suelo de mármol, como esperaba. Fue contra el borde de una enorme y pesada maceta de terracota que adornaba el límite de la galería. La parte baja de mi espalda chocó contra el borde de cerámica con una fuerza brutal. El golpe fue seco, un crujido sordo que resonó dentro de mi propio cuerpo. Un dolor agudo, eléctrico, me recorrió la columna vertebral y explotó como fuegos artificiales detrás de mis ojos. Escuché un grito ahogado y solo un segundo después me di cuenta de que era el mío. El mundo giró. Los colores se mezclaron en un borrón impresionista. Cuando todo se estabilizó, estaba tumbada de espaldas, mirando el cielo azul pálido de la pampa. El dolor en mi espalda era insoportable. Pero había algo más aterrador: la ausencia de sensación. No sentía nada de la cintura para abajo. «Ayuda», jadeé. La voz apenas era un susurro. El golpe me había dejado sin aire. «Por favor, ayuda. No siento las piernas». El primer rostro que apareció en mi campo de visión fue el de Mateo. Para mi horror, estaba sonriendo. «Qué caída, hermanita. Muy dramática», dijo, volviéndose hacia sus amigos. Siempre ha sido una actriz. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondía. Mis brazos funcionaban, pero cuando ordené a mis piernas que se movieran, no pasó nada. Ni una contracción, ni una sensación. Solo un vacío aterrador donde debería estar la mitad inferior de mi cuerpo. «Hablo en serio», dije, mi voz subiendo de tono, teñida de pánico. «Algo está mal. No puedo mover las piernas. Creo que me he roto la espalda». Mateo puso los ojos en blanco, todavía convencido de que era una actuación. «Dale, levántate. Estás haciendo el ridículo». «¡No puedo!», grité, y las lágrimas de dolor y terror comenzaron a rodar por mis sienes. «Por favor, llamen a una ambulancia.
Creo que me he lastimado de verdad. Para entonces, una pequeña multitud se había congregado a mi alrededor. Veía curiosidad e incomodidad en sus rostros, pero nadie se movía para ayudar. Tomaban ejemplo de Mateo, asumiendo que esto era solo otro drama familiar, representado para su entretenimiento. Mi padre se abrió paso entre los curiosos, con el rostro contraído por la irritación. ¿Qué es todo este escándalo, Sofía? ¿Por qué estás en el suelo? ¡Papá!, sollocé, sintiendo una oleada de alivio. Seguramente mi padre se tomaría esto en serio. Me resbalé y caí. Me golpeé la espalda contra la maceta. No siento las piernas, necesito un médico. Esperaba preocupación, urgencia, acción inmediata. En cambio, recibí un bufido de desdén. Por el amor de Dios, Sofía. El suelo está perfectamente. Lo mandé a pulir esta mañana. Levántate y deja de comportarte como una niña. Estás montando una escena en la celebración de tu hermano. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Incluso ahora, cuando estaba literalmente inmovilizada, mi dolor era minimizado, mi experiencia invalidada. Ricardo, quizás deberíamos ayudarla a levantarse, sugirió mi madre, apareciendo a su lado. Pero su preocupación no era por mi bienestar. La gente está mirando. No puedo levantarme, repetí, mi voz temblando de desesperación. Necesito una ambulancia. Por favor, mamá, papá, se los ruego. Algo está muy mal. Mi madre se arrodilló a mi lado. Su voz bajó a un siseo furioso. Sofía Valdivia, basta ya. Siempre has estado celosa de la atención que recibe tu hermano, pero esto es ir demasiado lejos. Estás arruinando su día con este teatro. No podía creer lo que oía. El dolor en mi espalda se intensificaba, irradiando en oleadas que me dificultaban la concentración. La cabeza me empezaba a dar vueltas y sentía náuseas. Creo que voy a vomitar, gemí, girando la cabeza hacia un lado. Debe de estar borracha. Oí decir a Mateo a alguien. Típico de Sofía. Nunca supo controlarse con la bebida. No había probado una gota de alcohol en todo el día, pero los hechos nunca importaron en la narrativa que mi familia construía sobre mí. El sol, que me daba de lleno en la cara, intensificaba las náuseas. Estaba sudando profusamente y un extraño hormigueo comenzó en las yemas de mis dedos. Sabía que eran malas señales, quizás indicativas de shock. Por favor, susurré, sin fuerzas ya para gritar. Necesito ayuda. Mi padre se había vuelto hacia la parrilla, actuando como si no pasara nada. Mi madre se excusaba con los invitados, diciendo que yo siempre había sido propensa a los ataques de nervios y que debían seguir disfrutando de la fiesta. Mateo había perdido todo interés en mí, volviendo con sus amigos, que ahora discutían animadamente los planes para el fin de semana. Estaba sola, inmóvil, en agonía, rodeada de gente que elegía ignorar mi sufrimiento. La traición dolía más profundamente que cualquier dolor físico. Entonces, al borde de mi conciencia que se desvanecía, oí una nueva voz. Firme, autoritaria, femenina. Con permiso, soy médico. Déjenme pasar, por favor. La pequeña multitud se apartó y una mujer que no conocía se arrodilló a mi lado. Tenía unos ojos amables pero serios y unas manos expertas que inmediatamente buscaron mi pulso. Hola, soy la doctora Vargas, Elena Vargas. Soy amiga de los Bermejo. ¿Cómo te llamas? Sofía, logré decir, con los dientes castañeteando. Tenía frío, a pesar del calor del verano. Muy bien, Sofía. Necesito que te quedes muy quieta. Cuéntame qué ha pasado. Le expliqué la caída, el golpe contra la maceta, la pérdida inmediata de sensación en las piernas. La expresión de Elena se mantuvo profesional, pero vi una creciente preocupación en sus ojos. Se inclinó más cerca y dijo en voz baja: Voy a comprobar un par de cosas, pero es vital que no te muevas, ¿de acuerdo? Presionó suavemente con los dedos en varios puntos de mis piernas,
preguntándome si sentía algo. No sentía nada. Me pidió que intentara mover los dedos de los pies. No ocurrió nada. Estoy llamando a una ambulancia, anunció, sacando su teléfono. No necesita una ambulancia, protestó mi madre, apareciendo de nuevo. Solo necesita levantarse y dejar de armar jaleo. Elena la miró con una expresión gélida. Señora, su hija presenta síntomas compatibles con una lesión medular. Moverla podría causarle un daño irreversible. Necesita atención médica de urgencia. Ahora. Por primera vez, un atisbo de verdadero pánico cruzó el rostro de mi madre. ¿Lesión medular? Eso es imposible. Solo se ha resbalado. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones de columna, respondió Elena, ya hablando con el operador de emergencias. Y por lo que veo, el suelo está anormalmente resbaladizo. Mientras Elena hablaba por teléfono, describiendo mi estado y la ubicación de la estancia, vi a mi padre acercarse. Su expresión había pasado de la irritación a una incipiente alarma. ¿Qué es eso de una ambulancia?, exigió. Elena, todavía al teléfono, levantó una mano para silenciarlo. Cuando terminó de dar la información al operador, se volvió hacia mi padre. Señor Valdivia, su hija puede tener una lesión muy grave en la columna. Los paramédicos llegarán en unos 20 minutos. Hasta entonces, es crucial que no se mueva. El rostro de mi padre palideció. Parecía que, por fin, empezaba a comprender que aquello no era una rabieta para llamar la atención. Era real. ¿Pero cómo ha pasado?, preguntó, mirando a su alrededor como si buscara un culpable. A través de la niebla de dolor y miedo logré hablar. El suelo estaba resbaladizo, como si hubieran derramado algo, vino o... no sé. La mirada de mi padre se agudizó. Eso es ridículo. Este mármol se pulió ayer. No debería resbalar. Pero Elena ya estaba examinando las baldosas donde había caído. Tocó la superficie con la punta de los dedos y luego se los frotó. Esto no es solo agua o vino, dijo, su voz endureciéndose. Parece que hay algún tipo de cera o aceite. La superficie es peligrosamente lisa. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, que se había acercado para ver de qué iba tanto alboroto. Su rostro, enrojecido por el alcohol, de repente se quedó sin color. Era solo una broma, murmuró sin mirar a nadie a los ojos. Un poco de cera de la que usamos para las monturas. Pensé que se resbalaría un poco, que sería gracioso, que se caería de culo, nada más. No pensé... Se calló. La enormidad de lo que había hecho pareció golpearle por fin. El silencio que siguió fue atronador. En ese momento, yaciendo inmóvil en el suelo, vi la verdad de mi familia reflejada en sus rostros. La crueldad casual que había definido nuestra relación. La negación deliberada del daño que causaban. La protección refleja de Mateo a toda costa. Pero esta vez, las consecuencias no podían ser ignoradas. A lo lejos, oí el sonido distante de una sirena acercándose. La sirena se hizo más y más fuerte. Un lamento agudo que cortaba el silencio aturdido que había caído sobre la galería. La doctora Vargas permaneció a mi lado, un ancla de calma en un mar de caos, manteniendo a todos a distancia. Intenta mantener la calma, Sofía, me decía suavemente. La ayuda ya casi está aquí. Concéntrate en tu respiración. Lo intentaba, pero el pánico amenazaba con ahogarme. El entumecimiento de la mitad inferior de mi cuerpo era una ausencia aterradora, un vacío donde debería haber sensación. Cada inspiración enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi espalda y mi cabeza, y las náuseas se intensificaban. Los invitados comenzaron a dispersarse, alejándose de la escena del accidente, susurrando entre ellos. Algunos ya se estaban marchando, ansiosos por no verse involucrados. Otros observaban desde una distancia segura,
sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad. Mi madre revoloteaba cerca, su anterior desdén reemplazado por una energía nerviosa. Se arreglaba el vestido constantemente, se tocaba el pelo, pequeños gestos que traicionaban su ansiedad por cómo se vería todo esto. ¿De verdad cree que es necesario?, le preguntó a Elena. Quizás podamos llevarla nosotros mismos a una clínica. La respuesta de Elena fue tajante. De ninguna manera. Necesita una inmovilización y un transporte adecuados. Cualquier movimiento incorrecto podría agravar una posible lesión en la médula espinal. Mi padre se había ido hacia la entrada principal de la estancia para guiar a la ambulancia, mientras Mateo permanecía como una estatua a unos metros de distancia, con la mirada perdida, como si la realidad de su acto finalmente estuviera haciendo mella en su conciencia empapada en alcohol. Los paramédicos llegaron con una eficiencia asombrosa. 2 hombres y una mujer con uniformes azules, empujando una camilla con ruedas a través del césped hacia la galería. Elena les informó inmediatamente de mi estado y de las circunstancias de la caída. La paramédica principal, una mujer llamada Laura según su placa de identificación, se arrodilló a mi lado. «Hola, Sofía. Soy Laura. Vamos a cuidarte. ¿Dónde te duele más?» «La espalda baja», logré decir. «Y la cabeza. Pero no siento nada de la cintura para abajo». Laura asintió, su expresión profesional pero compasiva. «Vamos a ponerte un collarín para estabilizar tu cuello, y luego te haremos rodar con mucho cuidado sobre una tabla espinal. Es importante que no intentes ayudarnos, ¿vale? Solo quédate lo más quieta posible». Mientras trabajaban, Laura me hacía preguntas. ¿Cómo fue la caída? Si había perdido el conocimiento. Elena complementó la información con los signos vitales que había tomado inicialmente. Entonces, Laura hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿La superficie sobre la que caíste era resbaladiza de forma natural o había algo que te hizo patinar? Antes de que pudiera responder, Elena intervino. El suelo parece tener algún tipo de lubricante. En mi opinión, fue aplicado deliberadamente. Laura detuvo lo que estaba haciendo y levantó la vista bruscamente. ¿Deliberadamente? ¿Podría explicar eso? Su hermano admitió haber aplicado cera al suelo como una broma, dijo Elena, su voz tranquila pero con un filo de indignación. Quería que se resbalara. Laura y los otros paramédicos intercambiaron una mirada significativa. Luego, Laura se volvió hacia Mateo, que seguía de pie, con las manos en los bolsillos y la vista clavada en el suelo. ¿Es eso cierto? ¿Creó usted intencionadamente una superficie resbaladiza que provocó esta lesión? Mateo se movió incómodo. Tenía que ser una broma. No pensé que se lastimaría así. La expresión de Laura se endureció. Se volvió hacia su colega. Martín, ¿puedes examinar la superficie y documentar lo que encuentres? Martín asintió y se dirigió a la zona donde yo había caído, tomando fotos con una pequeña cámara y recogiendo una muestra de la sustancia del suelo. Mientras tanto, los paramédicos continuaron su trabajo metódico para inmovilizarme. Me colocaron el rígido collarín alrededor del cuello y luego se posicionaron con cuidado para hacerme rodar sobre la tabla espinal. «A mi cuenta», indicó Laura. 1, 2, 3. Me movieron con una precisión ensayada, pero a pesar de su cuidado, el movimiento desencadenó una nueva y agonizante oleada de dolor. Grité, incapaz de reprimir el sonido. «Sé que duele», dijo Laura con empatía. «Te daremos algo para el dolor en cuanto te aseguremos». Una vez que estuve atada a la tabla espinal, me levantaron sobre la camilla y comenzaron a conectar el equipo de monitorización. Laura me colocó una mascarilla de oxígeno y me insertó una vía intravenosa en el brazo. «Tu presión arterial está bastante baja», observó, frunciendo el ceño ante el monitor. «Y tu pulso es rápido. Necesitamos llevarte al hospital de inmediato».
Mi madre, por fin, pareció comprender la gravedad de la situación. ¿Se pondrá bien?, preguntó con voz queda. Laura no ofreció falsas esperanzas. Presenta signos de un traumatismo medular importante. Cuanto antes lleguemos a un centro de trauma, mejores serán sus posibilidades. Mientras se preparaban para llevarme a la ambulancia, Martín regresó de su examen del suelo. Habló en voz baja con Laura, mostrándole algo en la pantalla de su cámara. La expresión de ella se volvió aún más seria. Basándome en lo que veo aquí y en las circunstancias descritas, voy a solicitar la presencia de la policía, anunció. ¿La policía?, espetó mi padre, que había vuelto del frente de la casa. Eso es completamente innecesario. Ha sido un accidente. Laura lo miró fijamente. Señor Valdivia, crear intencionadamente una condición peligrosa que resulta en una lesión grave no es un simple accidente. Además, tengo entendido que hubo un retraso en la solicitud de ayuda médica, a pesar de que su hija informó de una pérdida de sensibilidad, lo cual es una emergencia médica. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Un momento. Usted no puede venir a mi casa y lanzar acusaciones como esa. Papá, logré decir débilmente desde debajo de la mascarilla de oxígeno. Por favor, déjalos que me ayuden. Por primera vez, mi padre se quedó en silencio. Laura hizo una llamada por su radio, solicitando que la policía acudiera al lugar. Luego se volvió hacia mí. Vamos a trasladarte a la ambulancia ahora. El viaje puede ser movido, pero haremos todo lo posible para mantenerte estable. Mientras me llevaban a través de la casa hacia la ambulancia que esperaba, tuve una visión fugaz de mi familia. Mi padre discutía con Martín, gesticulando furiosamente. Mi madre estaba de pie, abrazándose a sí misma, con aspecto perdido. Mateo seguía clavado en el mismo sitio, observando cómo las consecuencias de sus años de crueldad finalmente lo alcanzaban. Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue un coche de policía entrando por el camino de la estancia, con las luces parpadeando en silencio. En ese momento, a pesar del dolor y el miedo, sentí una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien se estaba tomando mi sufrimiento en serio. La ambulancia me llevaba hacia un futuro incierto, pero también me alejaba del entorno tóxico que me había causado tanto daño. Mientras la medicación que me habían administrado comenzaba a hacer efecto, adormeciendo el peor de los dolores físicos, cerré los ojos y me entregué a la inconsciencia. Desperté con el pitido rítmico de los monitores de hospital y el olor universalmente antiséptico de las instituciones médicas. Por un momento estuve desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces, los recuerdos volvieron en una avalancha. La caída, el entumecimiento, los paramédicos y, finalmente, la llegada de la policía a la estancia. Un enfermero notó que estaba despierta y se acercó a mi cama. Bienvenida de nuevo, Sofía. Soy Hernán. Estás en el hospital alemán. ¿Recuerdas lo que pasó? Me caí, dije, mi voz ronca, probablemente por un tubo de respiración que me habían quitado en algún momento. En la fiesta de mi hermano. No sentía las piernas. Hernán asintió, haciendo una anotación en mi historial. Correcto. Has estado entrando y saliendo de la conciencia durante las últimas 12 horas. El médico vendrá en breve para hablar contigo sobre tu estado. ¿Quieres un poco de agua? Asentí agradecida, y me ayudó a sorber pequeños tragos a través de una pajita. Incluso ese simple acto provocó una punzada de dolor en mi espalda. ¿Qué me pasa?, pregunté, el miedo haciendo temblar mi voz. Sigo sin poder mover las piernas. La expresión de Hernán era compasiva pero profesional. La doctora te lo explicará todo. Estará aquí en cualquier momento. Intenta descansar. Como si la hubiera invocado, una mujer con bata blanca entró en la habitación.
Tendría unos 50 años, con mechones plateados en su pelo oscuro recogido en un moño pulcro. Buenos días, Sofía. Soy la doctora Morales, la neurocirujana a cargo de tu caso. ¿Cómo te encuentras? Asustada, admití. Y dolorida. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no siento las piernas? La doctora Morales acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Su mirada era directa pero amable. Cuando te caíste, sufriste lo que se conoce como una lesión medular incompleta a nivel de las vértebras T12 y L1, en la parte baja de la espalda. El impacto causó una fractura en 2 de tus vértebras y una compresión significativa de la médula espinal. Me mostró unas imágenes de resonancia magnética en una tableta, señalando las áreas dañadas. Te sometimos a una cirugía de emergencia para retirar los fragmentos de hueso y aliviar la presión sobre la médula. También hemos estabilizado tu columna con unas barras y tornillos. ¿Volveré a caminar? Pregunté, la única pregunta que realmente importaba, la que me había estado aterrorizando desde el momento en que perdí la sensibilidad. La doctora Morales no ofreció falsas promesas, pero tampoco extinguió toda esperanza. Las lesiones medulares son complejas y los resultados pueden variar enormemente. El hecho de que tu lesión sea incompleta es una señal positiva. Significa que la médula espinal no está completamente seccionada. Explicó que en las próximas semanas y meses se aclararía el grado de recuperación. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan una movilidad significativa, mientras que en otros la mejoría es más limitada. Mucho dependería de mi proceso de curación individual y de una fisioterapia intensiva. Así que podría quedarme paralizada para siempre. Las palabras sonaban irreales saliendo de mi boca. No usaría la palabra siempre en esta etapa, respondió la doctora Morales con cautela. Pero sí, actualmente tienes una paraplegia, que es la parálisis que afecta a las extremidades inferiores. Vamos a trabajar contigo para maximizar cualquier función que pueda regresar. Pero debes prepararte para la posibilidad de tener problemas de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un golpe físico. Había llegado a la fiesta de mi hermano como una mujer de 29 años sana y vibrante, y me iba con una discapacidad que me cambiaría la vida. Todo por una broma, y la negativa de mi familia a tomarse en serio mi dolor. Hay algo más de lo que debemos hablar, dijo la doctora Morales, su tono cambiando ligeramente. Las circunstancias de tu lesión han provocado una investigación policial. Hay 2 detectives esperando para hablar contigo cuando te sientas preparada. Cerré los ojos por un momento, procesando esta nueva información. Mi hermano echó cera en el suelo. Lo admitió. Quería que me resbalara, como una broma. La doctora Morales asintió. Eso concuerda con la información que recibimos de los paramédicos. Y también hay preocupación por el retraso en buscar atención médica después de tu lesión. Mis padres no creyeron que estuviera realmente herida, dije, sintiendo de nuevo la punzada familiar de su desdén. Me dijeron que me levantara. Me acusaron de ser dramática y de intentar arruinar la fiesta de Mateo. Una sombra de indignación cruzó el rostro profesional de la doctora Morales. En casos de sospecha de lesión medular, la inmovilización inmediata y la atención médica son cruciales. Los retrasos pueden empeorar significativamente el resultado. Quiere decir que si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, ¿podría no estar paralizada? La implicación de esto era casi insoportable. Es imposible decirlo con certeza, respondió con cautela. Pero como regla general, cuanto antes se trate una lesión medular, mejor es el pronóstico. Cada minuto cuenta. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. La lesión en sí era devastadora, pero la comprensión de que podría haber sido menos grave si mi familia simplemente me hubiera creído, me hubiera escuchado, añadía una capa de traición para la que no estaba preparada.
La doctora Morales me dio un momento para recomponerme y luego preguntó: ¿Te sientes con fuerzas para hablar con la policía ahora o prefieres descansar primero? Hablaré con ellos, decidí, una nueva resolución endureciéndose en mi interior. Quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y salió a buscar a los oficiales. Hernán se quedó, reajustando suavemente mi posición para que estuviera más cómoda y ofreciéndome pañuelos para las lágrimas. Entraron dos detectives, un hombre y una mujer, lo que de alguna manera me hizo sentir más segura. Se presentaron como el detective Rivas y la detective Acosta, explicando que estaban investigando las circunstancias de mi lesión. Entendemos que esto es muy difícil para usted, señorita Valdivia, dijo la detective Acosta, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió ayer. Les conté los acontecimientos con la mayor claridad que pude: la llegada a la fiesta, el sarcasmo de Mateo, la humillación pública y, finalmente, la caída y la reacción de mi familia. Para que quede claro, verificó el detective Rivas. Después de que usted cayera e informara de que no podía sentir ni mover las piernas, nadie llamó a emergencias hasta que la doctora Vargas, la invitada que es médico, intervino. Sí, confirmé. Pasaron al menos 20 o 30 minutos desde mi caída. Mi padre me dijo que me levantara. Mi madre me acusó de fingir para arruinar la fiesta de mi hermano. La detective Acosta, que estaba tomando notas, levantó la vista. ¿Y su hermano admitió haber aplicado cera al suelo? Sí, dijo que era una broma, que pensó que me resbalaría y me caería de culo. No que me golpearía la espalda contra esa maceta. Los detectives intercambiaron una mirada. Debemos informarle, dijo la detective Acosta, que ya hemos tomado declaración a varios testigos en el lugar, incluida la doctora Vargas y los paramédicos que la transportaron. También hemos recogido pruebas del suelo de la galería que confirman la presencia de una sustancia cerosa en el lugar de su caída. Hizo una pausa antes de continuar. Su hermano, Mateo Valdivia, fue puesto bajo custodia anoche por cargos de lesiones graves culposas. Sus padres, Ricardo e Isabel Valdivia, están siendo investigados por abandono de persona y negligencia. La noticia me dejó atónita. Por mucho que mi familia me hubiera hecho daño, nunca los había imaginado enfrentándose a la justicia. ¿Podrían ir a la cárcel?, pregunté en un susurro. Eso dependerá en última instancia del fiscal y de los tribunales, respondió el detective Rivas. Pero sí, son cargos muy serios, especialmente dada la gravedad de sus lesiones. Me hicieron algunas preguntas más, me agradecieron mi cooperación y se fueron, prometiendo mantenerme informada de la investigación. Cuando se fueron, me quedé tumbada en la cama del hospital, intentando procesarlo todo. La realidad física de mi lesión era abrumadora, pero las ramificaciones legales y emocionales eran igual de vertiginosas. Nadie de mi familia había llamado ni visitado. Me pregunté si se les había prohibido legalmente contactarme o si simplemente estaban continuando su patrón de toda la vida de evitar la responsabilidad por el daño que causaban. Esa tarde, vino a verme un trabajador social del hospital llamado Marcos. Explicó que me ayudaría a coordinar mi plan de cuidados, incluyendo las opciones de rehabilitación y los recursos para adaptarme a una vida con una lesión medular. Te enfrentas a un período de recuperación significativo, dijo amablemente. Una vez que estés lo suficientemente estable como para dejar los cuidados intensivos, es probable que pases varias semanas o meses en un centro de rehabilitación interno y luego continuarás con terapia ambulatoria. Vivo sola, dije, la repentina comprensión de las implicaciones prácticas golpeándome. En un apartamento con escaleras, soy pintora, lo que a menudo requiere estar de pie, mover lienzos grandes. Marcos asintió comprensivamente. Estos son todos los desafíos con los que te ayudaremos a navegar. Hay recursos para modificaciones en el hogar, rehabilitación vocacional
y ayudas por discapacidad. Sé que es mucho para asimilar ahora mismo. Y lo era. En el lapso de 24 horas, todos los aspectos de mi vida se habían puesto patas arriba. Mi cuerpo, mi hogar, mi carrera, mis relaciones familiares. Todo había cambiado de una manera que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, sola en la habitación del hospital, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, y por todo lo que ahora se extendía ante mí, incierto y aterrador. Pero bajo el dolor y el miedo, una pequeña brasa de determinación comenzó a arder. Había sobrevivido a años de abuso emocional por parte de mi familia. De alguna manera, sobreviviría a esto. Y por primera vez, ellos se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Las semanas que siguieron a mi lesión fueron un torbellino de procedimientos médicos, manejo del dolor y los primeros y tentadores pasos hacia la rehabilitación. Permanecí en el hospital durante casi un mes, tiempo durante el cual la imagen completa de mi lesión se hizo más clara. La doctora Morales explicó que la cirugía había sido un éxito en la estabilización de mi columna y en la eliminación de la presión sobre la médula espinal, pero el daño ya estaba hecho. Tienes lo que llamamos una clasificación Asia-C, me informó durante una de sus visitas diarias. Eso significa que tienes alguna función motora preservada por debajo del nivel de la lesión, pero los músculos clave son débiles. También tienes algo de sensibilidad, lo cual es una buena señal. Había empezado a sentir un retorno parcial de la sensación en mis muslos y un hormigueo ocasional en la parte inferior de mis piernas, lo que el equipo médico consideraba alentador. Sin embargo, todavía no tenía movimiento voluntario por debajo de las rodillas y una fuerza mínima en los músculos de la cadera. Los aspectos físicos de la recuperación ya eran bastante desafiantes, pero el proceso legal que se desarrollaba en paralelo añadía otra capa de complejidad. A las 2 semanas de mi lesión, recibí la visita de una mujer llamada Ana Correa, que se presentó como fiscal adjunta. La investigación policial de su caso ha concluido, me informó. Basándonos en las pruebas recogidas y en los testimonios de los testigos, hemos presentado cargos formales contra su hermano y sus padres. Mateo se enfrentaba a un cargo de lesiones graves culposas agravadas por el vínculo, un delito grave que podía acarrear hasta 15 años de prisión. Mis padres fueron acusados de abandono de persona, un delito que podría suponer hasta 6 años de cárcel si eran condenados. Por supuesto, estas son las penas máximas, explicó Ana. Las sentencias reales dependerán de muchos factores, incluyendo su falta de antecedentes penales y si deciden declararse culpables. También me informó de que tenía derecho a presentar una demanda civil contra ellos por daños y perjuicios, independientemente del resultado del caso penal. Los costes médicos de una lesión medular pueden ascender a millones a lo largo de una vida, dijo. Eso sin mencionar la pérdida de ingresos, el dolor y el sufrimiento, las modificaciones en el hogar, el equipo especializado y las necesidades de cuidados continuos. Era abrumador. Una parte de mí no quería tener nada más que ver con mi familia, simplemente cortar todos los lazos y centrarme en mi recuperación. Pero la realidad práctica era que me enfrentaba a una montaña de desafíos financieros debido a sus acciones. Ana me puso en contacto con un abogado de lesiones personales llamado Miguel Feldman, especializado en casos de traumatismo medular. Me visitó en el hospital al día siguiente, explicándome el proceso de presentación de una demanda civil y qué podía esperar. Su caso es muy sólido, dijo después de revisar los informes policiales y los expedientes médicos. La responsabilidad es clara, especialmente con la admisión de su hermano de que creó deliberadamente una condición peligrosa. Señaló que el seguro de hogar de mis padres probablemente cubriría una parte de los daños, pero para obtener la compensación completa que merecía, tendríamos que ir tras sus bienes personales.
La idea me resultaba incómoda. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero, como Miguel señaló amablemente, mi nueva realidad incluía facturas médicas astronómicas, posibles necesidades de cuidados de por vida y una capacidad de ganancia drásticamente alterada. No se trata de venganza, Sofía, me aseguró. Se trata de asegurarse de que tengas los recursos para vivir la vida más plena e independiente posible. Acepté dejarle presentar la demanda, una decisión que se sintió a la vez necesaria y desgarradora. Mientras tanto, mi recuperación física continuaba. Después de un mes en el hospital de agudos, fui trasladada a Fleni, un centro especializado en rehabilitación neurológica. El lugar era moderno y estaba bien equipado, con un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras de rehabilitación dedicados a ayudar a pacientes como yo a adaptarse a la vida después de una lesión. Mi fisioterapeuta principal, un hombre llamado Javier, combinaba un optimismo inagotable con un realismo pragmático. Nuestro objetivo es maximizar cualquier función que regrese, explicó en nuestra primera sesión. Pero es igualmente importante aprender a ser lo más independiente posible con la función que tienes ahora. Los días en rehabilitación se convirtieron en una rutina agotadora. Las mañanas comenzaban con 2 horas de fisioterapia, centradas en fortalecer los músculos que aún funcionaban, y en aprender técnicas de transferencia de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Las tardes estaban dedicadas a la terapia ocupacional, donde aprendía métodos de adaptación para las tareas de la vida diaria, desde vestirme hasta cocinar desde una posición sentada. También había sesiones de grupo, donde conocí a otras personas con lesiones medulares en diversas etapas de recuperación. Algunos llevaban años lesionados y volvían periódicamente para recibir terapia de refuerzo. Otros, como yo, eran recién llegados, todavía asimilando el cambio radical en sus vidas. Una de esas pacientes, una mujer llamada Clara, había sufrido una lesión similar en un accidente de coche 2 años antes. Usaba una combinación de órtesis en las piernas y muletas canadienses para caminar distancias cortas, aunque dependía de su silla de ruedas para la movilidad diaria. Se vuelve más fácil, me dijo una noche durante la cena de pacientes. No necesariamente en lo físico, aunque eso también mejora con el tiempo. Me refiero a la adaptación emocional. Ahora mismo, todo en tu vida está definido por la lesión. Con el tiempo, se convierte en solo una parte de quién eres, no en toda tu identidad. Sus palabras me dieron un ancla de esperanza en mis momentos más oscuros, cuando el futuro parecía irremediablemente sombrío. Hubo días de progreso, cuando logré ponerme de pie entre las barras paralelas con la ayuda de órtesis, o cuando sentí un nuevo destello de sensación en mis pies. Y hubo días de retroceso, infecciones que retrasaban la terapia, momentos de pura desesperación, en los que la magnitud de lo que había perdido me abrumaba. Durante todo este tiempo, no tuve noticias de mi familia. Mi abogado me informó de que su asesor legal les había prohibido contactarme directamente debido a los casos penales y civiles en curso. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte lo sintió como el abandono final. Mis amigos y colegas del mundo del arte de Buenos Aires llenaron ese vacío. Organizaron un sistema de rotación de visitas para alegrar mi rutina hospitalaria, me trajeron comida casera para complementar la dieta del centro y lanzaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos que el seguro no cubría. A los 6 meses de mi lesión, los casos penales contra mi familia comenzaron a resolverse. Mateo aceptó un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpable de lesiones graves culposas a cambio de una sentencia de 8 años, de los cuales cumpliría un mínimo de 4 en prisión antes de poder optar a la libertad condicional. Mis padres también aceptaron un acuerdo, recibiendo sentencias de 3 años de prisión en suspenso, lo que significaba que evitarían la cárcel si cumplían con una serie de condiciones,
incluyendo 500 horas de servicio comunitario cada uno y asistir a terapia familiar obligatoria, aunque sin mí. La demanda civil tardó más. Miguel, mi abogado, sometió a cada miembro de mi familia a un interrogatorio, tomando sus declaraciones juradas sobre los acontecimientos que condujeron a mi lesión. El proceso fue agotador pero necesario, obligándolos a reconocer, bajo juramento, la realidad de lo que habían hecho y de lo que no habían hecho. A los 10 meses de presentar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de hogar de mis padres pagó el límite máximo de responsabilidad de $1 millón. Además, mis padres acordaron vender la estancia, la Inmaculada, el símbolo de su orgullo y linaje, y liquidar una parte significativa de sus inversiones para crear un fideicomiso de $3 millones para mis necesidades de cuidados continuos. Era una suma considerable, suficiente para cubrir mis gastos médicos inmediatos, modificar mi apartamento para hacerlo accesible y proporcionarme un colchón financiero mientras averiguaba mi futuro profesional. Pero ninguna cantidad de dinero podría devolverme lo que había perdido, ni física ni emocionalmente. Para el final de mi primer año post-lesión, había logrado lo que mi equipo médico consideraba un progreso notable. Había recuperado suficiente función en los músculos de mis piernas como para, con la ayuda de órtesis especializadas y un andador, dar pasos cortos y laboriosos. No era caminar de verdad, no el movimiento fácil e inconsciente que una vez di por sentado, pero era más de lo que muchos con lesiones similares logran jamás. Continuaba con la terapia ambulatoria 3 veces por semana. Había regresado a mi apartamento de San Telmo, que había sido modificado con rampas, puertas más anchas y un baño accesible. Un asistente a tiempo parcial me ayudaba con las tareas que aún no podía realizar de forma independiente. También había comenzado el proceso de reimaginar mi vida profesional. Volver a pintar lienzos de gran formato parecía inviable, pero descubrí una pasión por la ilustración digital y el arte en menor escala. Comencé a vender mi trabajo en línea y a aceptar encargos, encontrando una nueva forma de expresar mi creatividad. Durante este periodo de recuperación física y adaptación práctica, también me embarqué en otro tipo de curación, trabajando con una terapeuta llamada Laura, especializada en trauma y dinámicas familiares. Lo que te pasó no fue solo un trauma físico, Sofía, señaló Laura en una de nuestras primeras sesiones. Fue la culminación de toda una vida de invalidación emocional y negligencia. Con su ayuda, empecé a procesar no solo el trauma de la lesión en sí, sino los patrones más profundos de disfunción familiar que la hicieron posible. La constante invalidación de mi experiencia, la dinámica del hijo de oro y el chivo expiatorio entre Mateo y yo, la forma en que mis padres priorizaban sistemáticamente las apariencias sobre mi bienestar. Tu familia te falló de la manera más fundamental, dijo Laura. Tenían un trabajo, protegerte y cuidarte. En cambio, te dañaron y se negaron a reconocerlo. Aceptar esa verdad fue doloroso, pero en última instancia, liberador. Me permitió ver que mi lesión, por devastadora que fuera, también me había liberado de un sistema familiar tóxico que me había causado un sufrimiento incalculable durante toda mi vida. ¿Crees que alguna vez podrás reconciliarte con ellos?, me preguntó Laura en una sesión. Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Una parte de mí siente que no hay vuelta atrás. Otra parte se pregunta si estas consecuencias legales finalmente los obligarán a enfrentar la realidad de su comportamiento. De cualquier manera, dijo ella, tu curación no depende de que ellos lo admitan o cambien. Es algo que haces por ti misma. Y lentamente, dolorosamente, empecé a hacerlo. A sanar no solo mi cuerpo, sino mi sentido de mí misma, mi comprensión de lo que debería ser una familia y las relaciones que merecía en mi vida. Al acercarme al segundo aniversario de mi lesión, recibí una carta inesperada. Era de Mateo,
escrita desde la prisión. El sobre permaneció sin abrir en la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que reuniera el valor para abrirlo. Dentro, había una larga disculpa escrita a mano, la primera disculpa sincera que había recibido de mi hermano en mi vida. Escribió sobre la terapia que estaba recibiendo en la cárcel, sobre cómo finalmente estaba enfrentando el tipo de persona que había sido y el daño que había causado. No puso excusas por su comportamiento, ni pidió nada a cambio, ni siquiera el perdón. Entenderé si nunca más quieres saber de mí, escribió al final. No te culparía. Pero quería que supieras que lamento de verdad el dolor que te causé. No solo ese día, sino durante toda nuestra vida. Te merecías mucho más. La carta me dejó con una maraña de sentimientos. Parecía genuina, pero no estaba segura de estar preparada para dejar que Mateo volviera a entrar en mi vida, si es que alguna vez lo estaría. Aún así, había una cierta sensación de cierre en su reconocimiento de mi experiencia. Mis padres nunca se pusieron en contacto directamente. A través de parientes lejanos, supe que se habían mudado a un apartamento más pequeño en Recoleta, intentando reconstruir una vida más modesta con los bienes que les quedaban tras el acuerdo. En cuanto a mí, estaba construyendo una nueva vida. Una vida diferente a la que había planeado, ciertamente más desafiante en muchos aspectos, pero también más rica en nuevos significados y conexiones. Mis amigos, que me habían apoyado durante mi hospitalización, se convirtieron en mi familia elegida. La comunidad de artistas de San Telmo me arropó, adaptando sus galerías y estudios para que pudiera participar. Y en algún punto del camino, conocí a Javier, mi fisioterapeuta. Nuestra relación profesional había terminado hacía mucho tiempo, pero nuestra amistad había florecido. Se había convertido en mi mayor animador, mi confidente, y recientemente, en algo más. Con él, estaba aprendiendo cómo es el amor sano, uno construido sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino. Él me veía por quien era, no definida por mi discapacidad, pero tampoco ignorándola. Han pasado 5 años desde aquel fatídico día en la estancia. 5 años desde que una broma cruel y la indiferencia de una familia alteraron para siempre el curso de mi vida. Mi vida hoy tiene poco que ver con la de antes. Vivo con Javier en un apartamento en la planta baja en Palermo, lleno de luz y adaptado a mis necesidades. Conduzco un coche con controles manuales. Mi carrera como artista ha despegado de formas que nunca imaginé. Me especialicé en miniaturas y retratos detallados, un estilo que puedo manejar cómodamente desde mi estudio en casa. Mi trabajo, que a menudo explora temas de fragilidad y resiliencia, ha encontrado un público. Físicamente, he llegado a una meseta. Con mis órtesis y un par de muletas, puedo caminar distancias cortas. Para trayectos más largos, mi silla de ruedas es mi compañera. Hay días buenos y días malos. Días en los que el dolor es un susurro sordo, y días en los que es un grito agudo. Pero he aprendido a vivir con ello. La curación más significativa, sin embargo, ha sido la interna. El viaje de víctima a superviviente. De una persona definida por lo que le hicieron, a una que da forma activamente a su propia narrativa. Hace 2 años, comencé a dar talleres de arteterapia para personas con discapacidades adquiridas. Usando mi propia experiencia, ayudo a otros a encontrar una voz y un medio de expresión cuando sienten que han perdido el control de sus propias vidas. Es en este trabajo donde he encontrado mi propósito más profundo. En cuanto a mi familia, ese capítulo sigue siendo complejo. Mateo salió de la cárcel el año pasado, después de cumplir 4 años de su condena. Me escribió de nuevo, preguntando si alguna vez estaría dispuesta a reunirme con él. Después de mucha terapia y reflexión, acepté. Nos encontramos en un café neutral en el centro. El hombre que se sentó frente a mí era diferente al hermano que recordaba. Más delgado, más tranquilo,
con una tristeza en los ojos que nunca antes había visto. Hablamos durante 2 horas. Se disculpó de nuevo, esta vez cara a cara. Me contó sus planes de mudarse al sur, de trabajar en algo pequeño, lejos del legado de los Valdivia. No le ofrecí un perdón fácil, porque las cicatrices, tanto visibles como invisibles, siguen ahí. Pero le ofrecí la posibilidad de un nuevo comienzo, una relación tentativa construida sobre la honestidad y el reconocimiento del pasado. Nos escribimos de vez en cuando. Es un trabajo en progreso. Nunca volví a ver a mis padres. Me enteré por un primo lejano de que mi padre había fallecido de un ataque al corazón hace un año. Mi madre, según me dijeron, vive ahora con una hermana en Córdoba, una sombra de la mujer imponente que fue. Nunca intentaron contactarme. Su silencio fue su respuesta final, la confirmación de que su orgullo y su imagen siempre pesarían más que su hija. No siento odio por ellos, solo una profunda y persistente tristeza por la familia que podríamos haber sido, y nunca fuimos. Mi verdadera familia es la que he construido. Javier, mi roca y mi amor. Mis amigos, que nunca flaquearon. Mis alumnos de arteterapia, que me enseñan sobre la resiliencia todos los días. Juntos, estos lazos me han enseñado cómo es el verdadero afecto. Cómo se siente ser escuchada, apoyada, valorada por ser simplemente quien soy. A veces, cuando estoy en mi estudio, con la luz del atardecer entrando por la ventana y el pincel se mueve con facilidad en mi mano, me sorprende una sensación de felicidad tan profunda que casi me deja sin aliento. No es una felicidad a pesar de lo que pasó, sino una que lo ha integrado, que ha encontrado belleza en las grietas y fuerza en los lugares rotos. Otras veces, generalmente tarde en la noche, cuando el dolor neuropático me mantiene despierta, todavía lucho con la ira y el duelo por todo lo que me fue arrebatado. La facilidad de movimiento, la familia que, por tóxica que fuera, fue mi principal vínculo durante 29 años. Una sensación de seguridad en el mundo que quizás nunca regrese por completo. Pero incluso en esos momentos oscuros, ya no estoy sola con mi dolor. He aprendido a pedir ayuda, a permitirme ser vulnerable con aquellos que se han ganado mi confianza, a aceptar la ayuda sin vergüenza. Si hay alguna sabiduría que se pueda extraer del trauma, tal vez sea esta: que nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué definirnos, que incluso las traiciones más profundas pueden ser catalizadores para una transformación profunda, que a veces es necesario romperse para descubrir la inmensa fuerza que reside en nuestro interior. No sé qué me depara el futuro, pero sé que ya no soy la mujer que entró en aquella fiesta hace 5 años, buscando desesperadamente la aprobación de personas incapaces de verla de verdad. Soy alguien nuevo, forjada en el crisol del trauma y la recuperación. Más fuerte en los lugares rotos, como escribió Hemingway. Más auténtica, más compasiva, más consciente tanto de mi vulnerabilidad como de mi poder. Y ese, quizás, es el regalo más inesperado de este arduo viaje. El descubrimiento de un yo por el que vale la pena luchar, en el que vale la pena creer y al que vale la pena amar. Mi historia está grabada en mi columna vertebral, pero mi futuro lo pinto yo.